Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un video sobre las islas más peligrosas del mundo. Es algo que quiero mostrarles desde hace bastante tiempo, así que prepárense porque tenemos algunos buenos ejemplos de islas peligrosas, extremadamente raras, todo eso. Si no lo vieron o si no lo saben, tengo también un TikTok donde ya hice una de estas islas donde expliqué en un minuto una de ellas, así que si quieren ver cosas más cortas, vayan a mi TikTok que va a estar abajo en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos con el conteo. La isla Poveglia. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. La historia de Poveglia comenzó durante la época romana. En ese entonces se decidió usar las tierras para aislar de la población a cientos de víctimas de la peste. A comienzos del Renacimiento, en el siglo XIV, Europa sufrió una gran plaga de peste, siendo Venecia un gran foco de infección gracias a las aguas ya de por sí contaminadas, además de la humedad y el paso de mercaderes contagiados que llegaban a vender sus productos. Para darnos una idea de lo devastadora que fue la peste negra, la enfermedad llegó a matar a poco más de un tercio de la población europea. Italia no fue la excepción. La muerte se podía ver en cada rincón, no se sabía dónde dejar los cadáveres que con el paso de los días se apilaban en montañas. Junto a todos los factores de riesgo para contraer esta enfermedad, tener tantos cadáveres entre las personas suponía un gran riesgo aún mayor, por lo que había que buscar una salida. Fue gracias a esto que las autoridades de la ciudad decidieron que los cuerpos fueran trasladados a la isla de Poveglia. Los registros de la época cuentan como cientos de cadáveres eran trasladados a la isla para que en enormes fosas fueran incinerados. El problema fue que esta no era la única medida. Las autoridades médicas y civiles también decidieron que había que llevar a la isla a los que presentaban síntomas de la peste. Gracias a esta decisión, hombres, mujeres y niños todavía vivos terminaban exiliados y olvidados en aquella isla llena de cadáveres. Claramente un horror. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en Poveglia. Los años pasaron y las personas fueron muriendo hasta dejar la isla totalmente abandonada. Pero en el año 1922 el gobierno decidió que era hora de volver a ocupar esas tierras, ahora para poner ahí un psiquiátrico. Enfermos mentales, psicópatas, asesinos, todas esas personas que terminaron en Poveglia pedían con desesperación irse de ahí, pues aseguraban que veían a los fantasmas de las víctimas de la peste y escuchaban los lamentos de sus espíritus atormentados por el sufrimiento. Pero nadie les creyó. Tampoco les creían cuando decían que los médicos los torturaban, pero eso era lo que ocurría al mando de un director que todas las fuentes mencionan pero nadie pone nombre. Al parecer, esta persona infame experimentaba con los pacientes a quienes practicaba lobotomías y trepanaciones con herramientas tan rudimentarias como taladros de manos, cinceles y martillos. Dicen que los gritos eran insoportables y que además era frecuente escuchar las campanadas de una iglesia que ya no tenía campanario. Es más, aseguran que los campanazos aturdían a toda la laguna de Venecia. Podemos suponer que todo eso era simplemente una fantasía, sin embargo, este infame director del hospital un día se subió al campanario, que no estaba ahí, que no había campana, y se tiró para abajo. Supuestamente todavía se pueden escuchar las campanas en la niebla. Durante mucho tiempo el gobierno de Italia fue el propietario de esta isla, pero esta terminó siendo vendida a una persona que en la década de 1960 decidió abandonarla. Hoy sigue estando restringido el paso a la isla, pero fotografías sacadas a la luz demuestran al mundo la soledad que impera en ese lugar, que sirvió para dar muerte a inocentes. Por cierto, si notan que es parecido, si escucharon esta historia antes en el canal, es porque sí hablé de esto en otro video que era más bien de lugares abandonados, pero también cabe en el top de las islas, porque me parece importante ya que es una de las más conocidas dentro de lo que es lugares bastante feos. Islas de Izu. El archipiélago Izu es un grupo de islas volcánicas que se extienden al sur y están al este de la península de Izu en Honshu, Japón. Administrativamente forman parte de la prefectura de Tokio, dividiéndose en 3 subprefecturas. La mayor de las islas es Ojima o Izu-Ojima. Todas las islas forman parte del Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. La unión de 3 placas tectónicas provoca que las formaciones volcánicas de estas islas misteriosas liberen azufre en grandes cantidades, tanto como para que la peste sea difícilmente soportable
y respirar su aire pueda requerir de máscaras especiales si las emisiones se vuelven extremas. En realidad se trata del lugar del planeta con mayor concentración de azufre. Varias veces se tuvo que evacuar a los habitantes de las Izu y de la isla Miyake-jima, ya que la actividad volcánica del monte Oyama se había complicado demasiado. Desde 2005, las personas que se empeñaron en regresar a sus casas lucen obligatoriamente y bajo estricto control de las autoridades máscaras antigas. Desde 2008 las condiciones atmosféricas mejoraron bastante y las máscaras de gas pasaron a ser necesarias solo cuando los periódicos controles de salud indicaban que los niveles de azufre del aire habían subido, al menos a niveles peligrosos. Se reanudó la actividad aérea en la zona e incluso se empezó a producir un ligero impulso en el sector turístico, que comenzó a interesarse en su flora y fauna únicas. Varias especies de aves son endémicas de la región y también se puede bucear junto a delfines. Debido a la amenaza constante de una emanación de azufre, se les aconseja a todos los visitantes adquirir una máscara de gas a su llegada a la isla y llevarla consigo a todos lados. En caso de estar lejos de donde se pueda escuchar la alarma, las autoridades aconsejan ponérsela en todo momento. Es el souvenir más demandado de la isla. Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es una pequeña isla de unos 59,67 kilómetros cuadrados de superficie y unos 8 kilómetros de ancho, perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán en el Océano Índico, administrada oficialmente por el gobierno de India, y se encuentra a casi 60 kilómetros de su vecina, la isla Sentinel del Sur. En teoría, la isla pertenece al distrito administrativo de Andamán del Sur, parte del territorio de la Unión India de las Islas Andamán y Nicobar. Pero en la práctica, las autoridades indias reconocen el deseo de los isleños de vivir sin contacto alguno con el mundo exterior y restringen su papel a un control remoto, sin responsabilizarse de posibles muertes en caso de incursiones ilegales por parte de forasteros. En 2006, las autoridades de la India convirtieron Sentinel del Norte en zona de exclusión tras la muerte de 2 pescadores que se acercaron demasiado a esta. No fueron los primeros en perder la vida en estas aparentemente paradisíacas playas. Los centineles rechazan todo tipo de contacto externo. Expertos creen que viven en este pequeño islote desde hace décadas, se sabe que jamás han sido colonizados y así desean permanecer. Los sentineleses viven de la caza y de la pesca. No conocen la agricultura, son capaces de utilizar el fuego pero no de hacerlo y no muestran una jerarquía social definida. Son extremadamente agresivos con los visitantes, atacan con flechas y hachas a cualquier extraño. No solo occidentales, puesto que tampoco se relacionan de ninguna forma con tribus de islas cercanas ni tienen un idioma común. Su aislamiento es así de extremo. Los intentos de contacto se han documentado desde por lo menos 1771. Uno de los más relevantes se produjo en 1867 cuando un barco mercante indio en Nínive quedó atrapado en el arrecife de coral que rodea la isla y la hace difícilmente accesible. Su tripulación llegó a la costa en botes de emergencia y fue hallada muerta meses después por un barco de rescate de la Royal Navy. En un reportaje publicado en 2017 por el New York Times, el antropólogo Pandit recordaba la época con cierto disgusto. Los sentineleses no son la única tribu no contactada que sobrevivía en la zona hasta mediados del siglo XIX. Otras como los Onge o los Jarawa también lo hacían, pero ya no. Pandit trabajó con ellas, les llevó algunos regalos y en parte les mostró el mundo. Ahora se arrepiente. Les hemos expuesto a una forma de vida moderna que no pueden mantener. Han aprendido a comer arroz y azúcar. Hemos convertido a gente libre en mendigos, sostenía en aquella entrevista que le hicieron al respecto. Muchos de sus miembros han muerto por el contacto con enfermedades comunes, pero desconocidas para su sistema inmunológico. Exactamente igual que sucedió en Américas tras el descubrimiento de 1492. Algunas de las mujeres jaraguas han sido esclavizadas como prostitutas y a otras se las ve cerca de las carreteras bailando a la orden de los turistas que las graban a cambio de un poco de arroz o dulces. Los sentineleses son ajenos al trágico destino que ha golpeado a sus vecinos tribales, pero se defienden de forma subconsciente. De las tribus no contactadas son la única que sobrevive en una isla, lo que les proporciona una defensa natural y efectiva. La isla de la Gaiola. La isla de la Gaiola es una de las islas más pequeñas de Nápoles, en la región de Campania, Italia. Se encuentra frente a la costa de Posillipo en el parque sumergido de Gaiola, un lugar que esconde una historia tenebrosa detrás. Una leyenda que la gente de la zona ha convertido en maldición y que, a pesar de su belleza, hace que permanezca actualmente deshabitada.
es en realidad un grupo de 2 islotes muy pequeños. Uno de los islotes tiene una gran villa residencial y el segundo, que se encuentra a pocos metros, está deshabitado y se conecta con el primero a través de un enigmático puente de roca en arco. A principios del siglo XIX, la isla de La Gaiola estaba habitada por un ermitaño apodado El Mago, que vivió de la limosna de los pescadores. Y poco después comenzaría la construcción de la villa que caracteriza a uno de los islotes hoy en día. La fecha real de su edificación no se conoce con certeza. Sin embargo, en 1926 era propiedad del profesor suizo Hans Braun, y a partir de ahí se hizo conocida su tenebrosa historia. El profesor había construido un teleférico para conectar la isla con la playa. Una noche, sin embargo, el teleférico fue alcanzado por un rayo mientras llevaba a su esposa, Helena von Parrish, quien cayó al agua y se ahogó. El marido fue encontrado al día siguiente en una alfombra, con la cabeza perforada por una bala. Un amigo, Otto Grumbach, que estaba de invitado en la casa, se vio tan afectado por este incidente que también decidió quitarse la vida un poco tiempo después de regresar a Alemania. Pronto esta isla fue reconocida popularmente como una isla maldita y los acontecimientos que siguieron alimentaron aún más esta leyenda. El siguiente dueño fue Maurice Sandoz, propietario de la famosa compañía farmacéutica. Vivió en la isla hasta 1950, pero terminó en una clínica psiquiátrica donde se quitó la vida convencido de que acabaría en bancarrota. El siguiente propietario fue el barón alemán Karl Paul Langheim, un industrial del acero, quien quiso renovar el enclave a principios de los 60, organizando numerosas fiestas y reuniones sociales. Un periodo tan brillante que le enviaría rápidamente también a la ruina, después de su gusto por las bacanales con jovencitos napolitanos. Fue entonces cuando Giovanni Agnelli, el magnate de Fiat, compró la villa, dejándosela generosamente durante algún tiempo en uso. Durante esos años también sufrió la muerte de varios miembros de su familia. Paul Getty, magnate del petróleo, entró en posesión de la villa en 1968. Todo fue bien hasta el 73, cuando la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, secuestró a su hijo. Después de la amputación de la oreja del niño, la familia Getty pagó un rescate de 17 millones de dólares. En el 78 la isla pasó a propiedad del empresario Jans Pasquale Grappone, que fue poco después detenido tras el colapso del banco de crédito y la aseguradora Centauro Lloyd. Terminó en la cárcel abrumado por las deudas y el día en que se subastó la villa, su esposa, Pascualina Ortomeno, murió en un accidente de coche. La última desgracia relacionada con uno de sus propietarios fue en el 2009. El empresario italiano Francesco Ambrosio, de 77 años, expresidente del grupo cerealero Italgrani, y su esposa fueron asesinados en su casa de Nápoles. Isla Ramrey. La isla Ramrey es una isla situada frente a las costas del estado de Rakhine, en Birmania. Su radio es de unos 1.350 kilómetros cuadrados. La isla birmana de Ramrey fue capturada junto con el resto del sur de Birmania durante las primeras fases de la campaña de Birmania o campaña de Burma, por el rápido avance del ejército imperial de Japón en 1942. En enero y febrero, el 14º ejército británico lanzó una gran ofensiva previa al desembarco en la costa occidental de Birmania, con el objetivo de retomar Ramrey y la vecina isla de Chedua. Para ello movilizaron a los acorazados Queen Elizabeth y Phoebe, que sometieron a continuos bombardeos a algunas de las islas clave de la región, entre ellas Ramrey. Finalmente, el 21 de enero de 1945, el ejército británico realizó un asalto anfibio denominado Operación Matador, con el objetivo de capturar el puerto de Kyapyu y su aeródromo. Durante las semanas que siguieron, la isla fue testigo de intensos y durísimos combates. Poco a poco, la infantería marina británica fue minando las defensas japonesas, provocando que se rindieran unos 1.000 soldados nipones. Pero la rendición no pasó en ningún momento por la mente del oficial japonés al mando, que cuando cayó la noche decidió abandonar sus posiciones con sus hombres y huir por una extensión de 16 kilómetros de manglares. El gran error de los japoneses se confirmó la noche del 19 de febrero de 1945, cuando empezó la masacre. En su camino por los manglares, los temibles Crocodylus porosus, o cocodrilos de agua salada, unos reptiles que pueden llegar a medir hasta 8 metros y pesar unos 1.500 kilos, emergieron repentinamente del agua negruzca para devorar a unos desprevenidos japoneses. Aquella terrorífica noche, los Royal Marines escucharon cientos de gritos de desesperación procedentes del manglar por el que habían huido los japoneses, mientras eran aplastados y devorados
por unas bestias implacables. Pero eso no era todo. Quien no moría aplastado por las fauces de los cocodrilos lo hacía a causa de los disparos de los francotiradores británicos. De los aproximadamente 1000 soldados japoneses que huyeron, los británicos apenas lograron capturar a 20. Isla de Gruinard. Esta es una isla escocesa ovalada con una extensión de 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Está ubicada en la bahía de Gruinard, a medio camino entre Gaylorch y Ullapool, Ross and Cromarty. El punto más cercano a tierra firme se encuentra a 1 kilómetro de la orilla. Gruinard no era un sitio propicio para vivir y tan solo hay registro de media docena de vecinos en 1881, quedando vacía a partir de la década de los 20 del siglo pasado, de forma paralela a su deforestación. En 1942, con la Segunda Guerra Mundial en curso, se llevaron a cabo varias pruebas biológicas por parte de científicos militares británicos del Departamento de Biología de Porton Down. El gobierno británico estuvo investigando la viabilidad de un ataque químico mediante anthrax. El anthrax es uno de los agentes más conocidos de la guerra biológica y uno de los más temidos. La inhalación de esporas de anthrax induce síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, tos, dolor de pecho y dificultad para respirar a medida que el líquido se acumula en la cavidad torácica. Cuando no se trata, la condición del paciente se deteriora rápidamente y se produce una muerte en 48 horas. La ingestión de las esporas de anthrax causa diarrea, hemorragia interna, dolores abdominales, náuseas y vómitos, pero es por la inhalación que el anthrax es más mortal, con tasas de mortalidad de hasta el 80%, incluso con tratamiento médico. También admitieron que las esporas podrían causar contaminación a largo plazo, por lo que buscaron un área remota de difícil acceso, siendo Gruinard el punto más adecuado, por lo que los terrenos fueron expropiados. Sir Oliver Graham, meteorólogo de Porton Down, estuvo a cargo de un equipo formado por 50 personas para llevar a cabo el proceso. En la isla Gruinard, las esporas del anthrax se negaron a morir, lo que hizo que esta fuera inhabitable durante casi 50 años hasta 1986, cuando una compañía inglesa fue llevada a descontaminar la isla. Se rociaron 280 toneladas de formaldehído sobre la isla y se eliminó la capa de suelo más contaminada alrededor del sitio de dispersión. Para ver si la limpieza fue exitosa, se lanzó un rebaño de ovejas en la isla. No se vieron efectos negativos. Finalmente, 4 años después de que el suelo se empapase con formaldehído, la isla se consideró segura para visitar. El ministro de Defensa Junior visitó la isla y retiró las señales de advertencia. En el 90, la isla se vendió a los herederos del propietario original por un precio de venta de 500 libras. Y bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan de estas islas. ¿Habían escuchado antes sobre ellas? ¿Habían visto mi TikTok con respecto a una de las islas que mencioné? Díganme abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.